Hoy tenemos la presencia especial aquí de un gran amigo mío desde la adolescencia. Cuando fui a la iglesia Bautista Central, yo tenía 14 años de edad y Paulo ya era un líder allí en aquella iglesia. Tenía unos 19, 20 años y desde entonces hemos andado juntos hace más de una década. Son varias décadas en realidad, caminando juntos. Y para mí es un privilegio tenerlo como mi pastor, mi líder, y qué alegría caminar con él en estos últimos años, viviendo esta maravilla, esta explosión que Dios nos ha proporcionado. Quería invitar al pastor Pablo Masoni. Por favor, Pablo. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Qué alegría tan grande. Es un privilegio para mí participar de este encuentro. Muy pronto aquí en Brasil, son las 6 de la mañana. Nos despertamos antes para estar orando y buscando a Dios por la vida de cada uno de vosotros. Le doy muchas gracias a Roberto por haberme invitado. Es una alegría estar aquí con vosotros y poder compartir con vosotros esta mañana lo que Dios está haciendo entre nosotros. Estamos en un momento muy difícil, pero a la vez momentos muy ricos espiritualmente hablando, el crecimiento de la iglesia y mucha oportunidad para testificar del amor de Dios. Espero que estés muy bien, que tu familia esté muy bien y que Dios esté bendiciendo grandemente tu vida. Roberto me ha invitado para compartir un poco sobre el milagro que Dios está haciendo aquí entre nosotros, en nuestra iglesia, a través de la iglesia y en la vida de muchísimas personas. Estoy muy agradecido a Dios, reconozco que todo es por la gracia de Dios y soy tan feliz por poder ver lo que está haciendo Dios y poder soñar con cosas todavía más grandes. Le doy todas las gracias a Dios. Os quiero compartir un poco al respecto de mi testimonio personal como pastor y líder. En un proceso como este, hay procesos que seguimos, manera en que se hacen las cosas y sobre todo quiero compartir sobre la estrecha relación que hay entre el liderazgo y relación con Dios. Creo que tú entiendes y todos nosotros entendemos que el liderazgo no es solamente un ejercicio de influencia. En el mundo lo clasifican como algo secular, pero yo creo que el liderazgo es algo muy espiritual, es un don de Dios. Yo creo sin duda que cada uno de nosotros puede recibir de Dios el don de liderazgo. Creo que Dios te puede dar a ti y a cualquier persona que lo pida la capacidad para transformar. El liderazgo implica transformación. Todos, si somos líderes cristianos, soñamos con ver la transformación de nuestra familia, la transformación de nuestra iglesia, de nuestra ciudad. Liderazgo es capacidad de transformar y es un don de Dios. O sea, nuestro liderazgo está íntimamente relacionada con nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Sé que tú reconoces que el liderazgo, que el ser humano es por naturaleza un líder. Cuando Dios creó al ser humano, le dio la responsabilidad de gobernar, la responsabilidad de administrar, de influenciar, y fue orden dada de Dios a todos los seres humanos. Cuando nos convertimos y entramos en una relación con Dios, esta capacidad de influenciar a otros se multiplica, porque ahora ha sido Dios quien nos ha llamado a ser discípulos. Entonces, si Dios ya había dado a todos los seres humanos la capacidad de gobernar y administrar, influenciar, esa responsabilidad vino de parte de Dios, cuanto más para cada uno de nosotros, líderes, pastores, los miembros de las iglesias, todas las personas. Yo creo que Dios nos ha dado una capacidad de influencia
que se multiplica todavía más porque Él espera que nosotros hagamos discípulos. Y hacer discípulos, amigos míos, es la máxima atribución de cualquier liderazgo. Lo repito, hacer discípulos es la máxima atribución de cualquier liderazgo. Es la atribución de una madre, de un padre, de un líder empresarial, de un líder político, cuanto más de la iglesia. Por eso yo me imagino cuántos de nosotros y cuántos de nuestra iglesia están comprometidos, de hecho, en transformar vidas a su alrededor. Liderazgo es mucho más que un talento humano. Liderazgo cristiano es mucho más que una habilidad humana. Hay momentos en que necesitamos algo sobrenatural que refleje la gloria de Dios, una acción sobrenatural de Dios en nuestro liderazgo. Entonces, quédate conmigo y sigue mi raciocinio. Todo hombre y toda mujer recibió de Dios la responsabilidad de liderar. Y cuando nos convertimos, esa responsabilidad se multiplica. ¿Por qué? Porque ahora somos llamados a ser discípulos. Y si esa es nuestra responsabilidad, necesitamos de una habilidad sobrenatural para poder liderar. Y esa siempre ha sido mi interpretación. Desde el principio de mi vida como cristiano, como líder y como pastor, yo sabía algo. Si Dios me ha dado la habilidad para liderar, me llamó a liderar, yo necesito un poder sobrenatural. Necesito un poder sobrenatural. Estoy trabajando con pastores de iglesias en transición y noto como muchos pastores, cuántos líderes de células, pastores de iglesias en tantos lugares sueñan con ver a su iglesia desarrollándose, sueñan con ejercer el don del liderazgo de forma impactante. Pero muchas veces se nos olvida que necesitamos una acción sobrenatural de Dios. No he preparado una presentación para ti, sino que vengo a compartir un testimonio. Y me gustaría que abrieses tu Biblia en Efesios 3:20. Es un versículo muy famoso de la carta de Pablo a los Efesios, cuando él dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Me gustaría que me acompañase solamente en este versículo. 5 principios. Si queremos ver lo sobrenatural, lo inimaginable, lo más que nos puede dar Dios en nuestra vida cristiana, hay 5 puntos. 5 principios si queremos ver el mover sobrenatural de Dios en nuestro liderazgo, en la transición de nuestras células. Esto fue lo que yo vi. Dios hizo un milagro. Nuestro liderazgo aquí es un milagro. Es una acción de Dios. Y hay 5 principios solamente en este pequeño texto. Y me gustaría usarlo como pretexto para el testimonio que quiero compartir. Lo primero es que es necesario creer. Si nosotros creemos y queremos ver a Dios actuando de forma sobrenatural en nuestro proceso de transición celular, en el ministerio, en la iglesia, y ver un impacto en la generación de discípulos, necesitamos creer. Pablo empieza diciendo: Él es poderoso, Él puede hacer infinitamente más. Lo primero es creer. Yo tengo eso en el fondo de mi corazón.
Porque Dios siempre me ha preguntado, ¿tú crees? ¿Tú crees que yo puedo hacerlo? Y el texto dice que nosotros tenemos que creer que Él es capaz de hacer infinitamente más que lo que nosotros pedimos. Entonces, si queremos ver un milagro en nuestro liderazgo, y yo considero que lo que pasó aquí en nuestra iglesia es un milagro de Dios, en primer lugar tienes que creer. En segundo lugar tienes que orar. El milagro del liderazgo pasa por una vida de mucha oración. Él dice, Él es capaz de hacer infinitamente más que todo lo que pedimos, pero Él no lo hará si no lo pedimos. Dios eligió operar donde se ora, donde se pide su intervención. Él nos dio la orden, nos dio la tierra y dijo, cuando me necesites, llámame, que te ayudaré. Entonces, Dios espera que le llamemos. El segundo principio es orar. Y Él dice, todo cuanto pedimos o pensamos, y la palabra pensar es imaginar. Entonces hay tres verbos que son fundamentales en este proceso. Hay, hay tres pasos que sueño ver en tu ministerio. Y el primero es creer. El segundo es orar. El tercero es imaginar. Imaginar es tener una visión, es ver. Es saber antes qué es lo que deseas. Muchas personas no alcanzan aquello que piensan porque no sueñan, porque no tienen una visión. Y Dios allí al principio hizo que soñáramos en ganar una ciudad. Nosotros decíamos que vamos a ganar Belo Horizonte. Que é algo Y yo assim sé que es infantil. ingenuo, que es algo infantil, pero era lo que decíamos. Vamos a ganar Belo Horizonte. Porque nosotros pensábamos, tenemos que creer, tenemos que orar y tenemos que imaginar aquello que esperamos, aquello que queremos de parte de Dios. Y Él nos dice, de acuerdo con su gran poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Es el poder de Dios en Líderes. nosotros. El poder que actúa en los líderes es el Espíritu Santo. Jesús habló con sus discípulos, no salgáis de Jerusalén, no vayáis a hacer discípulos mientras que no hayáis recibido el poder del Espíritu. Entonces, el primer verbo es creer, el segundo verbo es orar, el tercero es imaginar y el cuarto es fluir en el poder del Espíritu Santo. Y el quinto para que Dios haga algo infinitamente más es estar comprometido a darle toda la gloria a Dios. Él dice, a Él sea la gloria por todas las generaciones y para siempre. La gloria es para Dios. Pero te puedo decir una cosa, la alegría es para nosotros. Toda la alegría se la damos a Dios, pero la alegría nos la quedamos nosotros. Cuando vemos los milagros de Dios a través de nuestro liderazgo, vemos esa alegría. ¿Te acuerdas de cuando Moisés llegó delante del Mar Rojo? En Éxodo 14 dice que cuando el faraón llegó a perseguir el pueblo de Israel, delante de él estaba el Mar Rojo. Y ellos no tenían por dónde salir. A un lado tenían el Mar Rojo, al otro lado tenían los egipcios, estaban entre la pared y la espada. Y a veces nuestro camino es así. A veces delante de nosotros tenemos un gran obstáculo, detrás de nosotros al enemigo, dificultades. Queríamos que no hubiese ninguna dificultad, pero siempre la habrá. Siempre habrá un obstáculo. Y no es fácil transformar una iglesia en células, en una iglesia que alcanza a miles de personas, que causa un gran impacto, no es fácil. Hay muchísimos obstáculos, muchas amenazas a lo largo del camino, pero Dios nos llama a creer que el Padre hará infinitamente más. Creer que el Padre puede hacer infinitamente más. Él es omnipotente. Y creer que Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo.
Entonces, sobre estos 5 principios, quería deciros, quiero repetiros que si necesito gastar mis 40 minutos que me ha dado Roberto en dejar estos 5 verbos guardados en tu corazón, de mi corazón al tuyo. Hoy me desperté con Dios diciéndome, di esto, en primer lugar, Dios te llama a creer. La transición a la iglesia en células es un paso en fe. Es creer que Dios puede, que Él quiere y que Dios estará a tu lado ayudándote. Como todo el mundo espiritual, el medio para alcanzarlo es la fe. Por la fe es imposible que agrademos a Dios. Y es importante que para que implantes esta transición tengas tu fe activada. Necesitas tener tu vida espiritual activa. ¿Y cómo lo hacemos? Orando a Dios. Y ese es el segundo verbo. Yo no sabría sumar, contar cuánto tiempo de oración tenemos invertidos. Ahora mismo estamos en 21 días de oración y ayuno con toda la iglesia, ayunando, orando de manera muy intensa, porque estamos pidiendo que Dios haga infinitamente más. Estamos pidiendo un poder grande actuando en nosotros. Queremos que Él haga milagros en nuestro medio y por eso oramos. Por eso pensamos, por eso creamos una visión, por eso sabemos a dónde queremos ir. Soñamos con la multiplicación de células, queremos tener miles de miembros, queremos plantar iglesias en muchas ciudades, queremos ganar todo Brasil para Jesús y soñamos con ello. Pero también debemos fluir en el poder del Espíritu Santo, porque todo esto ocurre por su gran poder que actúa en nosotros. Y estar comprometido en la gloria de Dios es decir al final, toda la gloria es para Él. Y por eso, hermanos, la iglesia celular, donde los líderes son bien sucedidos, debe haber un fuerte compromiso del líder con esto. No estamos aquí como líderes para que nos hagamos famosos o ricos, para que seamos reconocidos. No es eso. Estamos aquí para servir una causa. Estamos aquí para entregar nuestra vida a las personas. Estamos aquí para ver la gloria de Dios esparcida por toda la ciudad. Aquí, en este contexto, quiero una vez más compartir con vosotros qué es lo que ha hecho Dios aquí en nuestro medio. En realidad, queridos hermanos, no empezó todo con una transición bien que ocurrió bien como una iglesia celular. Todo empezó con muchísima dificultad. Hace muchos años éramos una iglesia muy pequeñita, con muy poco recurso. Había salido un pastor que era el líder de la iglesia durante muchos años. Yo lo sustituí y en los primeros años vi muchas dificultades. Yo no me sentía capaz de hacerlo, me sentía muy tímido, no sabía qué hacer y mucho menos me sentía como un líder ungido y poderoso, de ninguna manera. Y toda esa dificultad para liderar la iglesia, esa frustración, eso me tocó mucho. Me hizo tener que tomar una decisión. O dejaba el ministerio pastoral por todo este fracaso, por la frustración que sentía como pastor, o tendría que buscar un avivamiento personal y espiritual para la iglesia. Por muchos factores, yo fui invitada a participar en un congreso, una conferencia de pastores en Canadá, donde había un avivamiento y fui desesperado, como siendo mi última oportunidad.
Yo pensaba, aquí es donde voy a definir si sigo como pastor o si vuelvo a ser ingeniero y seguir con mis actividades seculares. Yo no quería ser un impedimento para la iglesia. Yo no creía que yo fuese adecuado. Yo me preguntaba mucho sobre mi llamado pastoral, porque por los frutos que veía, yo daba lo mejor, pero yo lidiaba con una iglesia difícil. Yo estaba con un liderazgo que no le gustaba mi liderazgo. Yo no creía que yo fuese ungido ni que era capaz de hacerlo. Yo me comparaba con otros líderes de otras iglesias brasileñas y les veía con muchos dones y talentos y yo parecía tan pequeño. Y por eso mismo yo creo que fui enviado a esa conferencia como en modo de espero que Dios haga un milagro en la vida de nuestro pastor. Y eso fue lo que pasó. Dentro de esa conferencia de pastores, ahí Dios habló conmigo y me dijo que yo necesitaba de Él, que sobre todas las cosas necesitaba una experiencia muy especial con Él. Entonces, si quieres comprender un poco de nuestro histórico y de todo lo que Dios hizo a través de nuestra vida, en primer lugar, nosotros experimentamos frustración, muchísima frustración. No veíamos crecimiento, no podía ver la acción de Dios sobrenatural. Yo estaba muy frustrado, la iglesia era pequeña, la iglesia muy crítica, bitradicional, una iglesia que estaba estagnada y yo me sentía muy frustrado. En la segunda etapa fue un periodo de avivamiento espiritual en mi vida, porque el liderazgo es un milagro. El liderazgo solamente va a fluir con el poder del Espíritu Santo. Así, igual que Jesús le dijo a sus discípulos, permaneced en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder, yo entendí que yo también necesitaba ese revestimiento y lo busqué. Pero lo busqué muy humilde, lo busqué mucho, lo clamé a Dios y Dios me tocó. Pero no fue solamente conmigo, fue también con mi esposa, con mi matrimonio. Todo estaba unido, también tocó a mis hijas. Yo recuerdo que yo vivía en una crisis muy grande, porque mi esposa no quería que yo fuese pastor. Ella me criticaba por estar pensando yo en ser pastor y me miraba y me decía, si vas a ser pastor, vas a ser un fracaso. Si, si vas a ser pastor, yo te conozco, eres una persona común y no vas a llegar a lo que tienes que llegar. Y yo recuerdo que después de una reunión, ya por la noche, después de una reunión importante, vi que mi mujer tenía la cara transformada, estaba muy impactada y me dijo que estaba orando por ti y Jesús apareció aquí en casa. Él vino y me dijo, yo elegí a tu marido, entrégamelo, déjale que sea pastor, libéralo. Y yo, que todavía pensaba que iba a ser más ingeniero que pastor, en ese momento vi que Dios confirmaba de manera sobrenatural. Yo te podría decir ahora varias formas como Dios transformó mi vida espiritual para después hacer la transición. Entonces, primero tuvimos dificultades, luego un tiempo de renovación espiritual hasta que, dentro de toda esta experiencia con Dios, Él nos mostró claramente el camino y nos enseñó que el camino era transición a una iglesia en células, volver al modelo del Nuevo Testamento y enfatizar el evangelismo y el discipulado como la principal función de la iglesia. Y así te bendeciré. Y así es lo que ha estado haciendo Dios durante todos estos años. Mi esposa es una gran líder aquí, la está usando en la vida un montón de mujeres. Mi hija trabaja conmigo. Todos nosotros desde el principio dimos un inicio a este proceso juntos, participando juntos. Y Dios le está bendiciendo muchísimo. Dios nos está bendiciendo muchísimo, tanto nuestra vida espiritual como la vida de la iglesia. Yo te quiero decir que en todos los momentos en que enfrentamos
las dificultades que enfrentamos aquí y todo lo que pasó por nuestra vida, vemos que eso ha sido un milagro de Dios. Nosotros decidimos confiar en Dios. Decidimos tener una posición delante del Señor. Y fue un proceso mucho más espiritual que estratégico, que un proceso de gestión en la iglesia. Yo creo que pasar por una transición de una iglesia celular es al mismo tiempo elegir un avivamiento espiritual. La iglesia celular cambia nuestra vida espiritual. Cada crente é ministro. Cuando decimos que cada cristiano es un ministro, eso presupone que cada persona que sea desafiada a ser líder de una célula también va a tener que creer en Dios. También tendrá que orar a Dios. También tendrá que elegir abrazar la visión, porque nadie va sin orar a abrazar la visión. También tendrá que fluir en el Espíritu Santo, estar comprometido a dar toda la gloria a Dios y estar comprometido con la voluntad de Dios. Es un proceso espiritual, profundamente espiritual. Y es una elección, la elección de servir a la iglesia, dedicarte al Señor. Entonces, te puedo afirmar aquí, no solamente el principio, sino ahora ya con 20 años de célula, te puedo afirmar que el fruto espiritual está muy ligado a la relación con Dios. Y Dios no cambió la iglesia, Dios no transformó a la iglesia, Dios transformó mi vida. Yo empecé como una persona y ahora soy otra persona. Tengo las mismas características personales, soy alguien bastante tímido, soy una persona limitada, normal, pero soy alguien absolutamente consagrado y comprometida con Dios. El secreto creo que es mi vida con Dios. Yo estoy aquí en el salón de mi casa y justo delante de mí hay un rincón con un sofá, una ventana y allí es mi lugar de oración. Y todos los días, por lo menos una hora, hora y media, a veces incluso 2 horas, paso allí. Y me levanto muy temprano para buscar a Dios todos los días, leyendo la palabra, orando y poniendo a los líderes en oración y soñando y haciendo ese mismo proceso. Y seguimos delante de un gran desafío. Tenemos toda una ciudad. Aunque seamos una iglesia con miles de miembros, comparado con el tamaño de nuestra ciudad, de nuestro estado, no somos nada. Y buscamos una acción sobrenatural de Dios aquí en nuestra iglesia. Y seguimos totalmente dependientes de lo que el Señor está haciendo en nuestro medio. Entonces, yo quería, caminando ya a la conclusión, decirte, muchas veces la gente me busca o nos busca diciendo, por favor, dinos el secreto, comparte con nosotros cuál es tu material. Podemos copiar ese material de divulgación. Podemos tener tu material de entrenamiento, tu curso. Claro que puedes, es todo del reino. Un alma aquí, todo vale igual, lo puedes usar. Y para nosotros es un placer compartir todo esto, pero muchas veces le tengo que decir a los pastores, el secreto no está en copiar el secreto. El secreto está en la vida del pastor. La vida del pastor, la vida del líder es fundamental. Yo creo, sin duda, que hay muchos procesos muy importantes en el tema del liderazgo. No tengo ninguna duda. Quiero afirmar con seguridad que la vida del pastor es el factor más importante. No va a ocurrir nunca nada si el pastor no cree que Dios es capaz de hacerlo todo.
No va a funcionar si el pastor no se compromete a llevar esa tarea, ese proyecto en oración delante de Dios, en, en entregar toda su vida. Es un tema de consagración. No va a funcionar si no recibes de Dios una dirección clara y que estés seguro de que esta es la visión y el camino que Dios tiene para tu iglesia. No va a funcionar si no buscas el revestimiento del poder de Dios y si no pasas por ese proceso profundo de experiencia con Dios, no va a funcionar. Igual que no va a funcionar si no estás comprometido a servir a la iglesia para la gloria de Dios. Y si no estás movido por la compasión por la vida de las personas que no conocen al Señor y que todavía no tienen una experiencia con Dios, no va a funcionar. Entonces, espero de todo mi corazón que en este proceso, en este encuentro, que Dios muestre, que Dios te toque, que todo lo que Dios vaya a hacer en tu iglesia primero pase en tu vida. Y yo conozco un poquito de la realidad de Europa, de la realidad de la iglesia donde estáis trabajando. Yo estoy ministrando en varios congresos junto con GKPM, buscando una renovación de la iglesia. Pero es exactamente igual que lo mismo que por lo que hemos pasado nosotros aquí. La realidad de Brasil no es la realidad de muchas iglesias grandes, sino de muchas iglesias pequeñas. Pero este país, a lo mejor por sus luchas, sus dificultades tan grandes, es un país que está buscando a Dios, es una iglesia que está clamando a Dios. Entonces yo creo que lo que sin ninguna duda va a impactar el proceso de transición de vosotros es lanzar una visión, no es lanzar una visión, sino el ejemplo pastoral. Yo creo que cuando el pastor se compromete de todo corazón para ganar almas para Jesús y el poder de liderar y recibir de Dios una dirección, no tengo ninguna duda de que Dios primero va a provocar una transformación en tu vida y después, sin ninguna duda, va a traer resultados maravillosos. Entonces, yo quiero declararte ahora. No tengo duda que Deus No enviou tengo duda de que Dios mandó a Roberto y a Simone a Europa para hacer una obra muy bonita, muy grande. enviou para Yo ir. no tengo duda de que Dios los envió ahí y los va a usar de manera sobrenatural. Y tampoco tengo ninguna duda de que todo esto que está pasando, este momento tan turbulento de pandemia, de crisis, Dios está preparando el suelo, el corazón de las naciones y de las personas para una gran cosecha. Y tampoco tengo ninguna duda de que Dios te quiere usar a ti, totalmente confiante, santificado y purificado por un proceso de quebrantamiento. Dios te va a usar. Dios te va a usar para hacer una obra maravillosa, porque antes de la vuelta de Jesús habrá una gran cosecha. Y yo creo que esa cosecha será por la multiplicación de células, será por una visión de hacer discípulos, cada creyente haciendo discípulos. Y yo no puedo ver una estructura más poderosa que dependa más de Dios, más útil, más adecuada para un momento como este, como la multiplicación de células en nuestras iglesias. Yo creo que Dios está quebrantando Brasil de una forma muy dura, moviendo a toda la población, porque Dios quiere cosechar esta ciudad. Y nosotros estamos preparados. Tenemos cientos de células y estamos preparados para recibir miles de personas y ayudarlos a conocer toda la verdad del Evangelio. Estamos preparados y por eso estamos orando. Y creo que Dios quiere preparar la iglesia de cada uno de vosotros para hacer una cosecha extraordinaria en toda Europa, en tu país, en tu ciudad. Y yo lo creo. Yo creo que Dios puede abrir el mar rojo. Yo creo que Dios puede hacer infinitamente más. Y estamos orando muchísimo por vosotros. En estos 21 días de oración, todos los días oramos por Europa, oramos por el DNA,
oramos por las iglesias en células. Y yo creo que hay una nube muy pesada y ahí va a venir un gran avivamiento en todas las iglesias de la tierra. Y yo espero que tu iglesia, la iglesia en España, en Alemania, en Italia, en Francia, en Portugal, yo creo que la iglesia europea va a experimentar un mover de Dios, porque Dios es capaz de hacer infinitamente más, mucho más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Que Dios te bendiga. Estaré esperando para que más tarde tengamos una conversación, que escuche preguntas y tendré mucho placer en contestar. Que Dios os bendiga. Y me gustaría hacer una oración. Si me permites todavía ahora, hacer una oración por ti. Quería pedirte que me acompañes en una palabra de oración. Quiero pedirte que me acompañes en un clamor delante de Dios. Padre querido, te doy las gracias por el milagro de esta tecnología. Estoy en mi casa y puedo encontrarme en la casa de Roberto con tantos líderes que está conociendo, amigos que está haciendo. Yo te agradezco por la vida de cada uno, cada líder, hombres, mujeres, pastores, voluntarios. Dios, muchas gracias. Yo te alabo por la vida de cada uno, por la vida de Roberto. Pero Dios, vengo a clamarte, Padre, que tú, Señor, abras los cielos sobre nosotros. Vengo a pedirte por cada líder, por cada pastor que está aquí. Sé que tú has llamado a cada uno. Sé que tú quieres dar a cada uno un liderazgo milagroso, un liderazgo sobrenatural. Por eso, Dios, oro y pido, Padre, en el nombre de Jesús, Dios, derrama poder, unción, trae un poderoso avivamiento espiritual a la vida de cada pastor, de cada líder, de cada hermano que está aquí. Dios, en esta mañana oro para que los cielos se abran aquí. Te pido, Señor, que los cielos se abran, Dios mío. En nombre de Jesús te pido. Y que tú, Señor, le des a cada uno una experiencia tan profunda de quebrantamiento, de humildad, una experiencia tan profunda, Señor, de unción, de recibir el poder. Señor, yo oro que aquel que es capaz de hacer infinitamente más, de hecho, abra el mar y lleve a cada ministerio, a cada iglesia, a un milagro de multiplicación, de crecimiento. Padre, en el nombre de Jesús pido, envía trabajadores para la cosecha. Bendice a las escuelas de líderes. Bendice este pastor que lidera esta iglesia, que el favor de Dios esté sobre su vida. Que tú, Dios, pongas fuego en el púlpito de esta iglesia. Que aún en este momento de restricción de cultos y de reuniones, que el poder del Señor sea liberado. Que sea el momento de la mayor visita de Dios. En tu nombre, Padre, pido y clamo, en el poderoso nombre de Jesús, que tú, Señor, liberes una unción de conquista y de multiplicación en la vida de cada pastor y pastora, en cada ministerio y en cada iglesia. Bendice Europa, bendice España, bendice Italia, Inglaterra. Te lo oro en el nombre de Jesús. Haz algo extraordinario. Esperamos ver cómo se abre el mar. Esperamos ver a nuestros enemigos derrotados. Esperamos ver a miles de vidas volviéndose hacia el Señor. Yo clamo, Señor, con todo mi corazón por un poderoso avivamiento individual y en cada ciudad aquí representada. Es mi oración, Padre, mi clamor a ti. Lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora tenemos una sesión de preguntas y respuestas con Pablo Mazzoni. Juan Carlos Segovia pregunta, me gustaría saber
¿Cómo es la supervisión de Me la gustaría saber célula, cómo es la de las supervisión de la células célula del del pastor pastor principal? principal. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Yo creo que es una pregunta complicada dependiendo del modelo de tu iglesia. La estructura es una estructura de red. Toda red empieza con el primer punto. Entonces, la célula del pastor, en primer lugar, debe existir. Yo defiendo que todo pastor tenga su célula, ya que no tenemos una metodología, sino un estilo de vida. O sea, si nuestra iglesia es una iglesia en célula, el pastor debe tener su célula. Pero como es la primera célula y bajo los pastores están los supervisores y líderes de células, nadie es supervisor de la célula del pastor. Él es el líder y coordinador del movimiento de toda la iglesia. Y nadie le supervisa. Entonces, en mi caso, por ejemplo, nadie es supervisor de mi célula. Yo tengo una célula muy activa, lleva ya 20 años, con mucho crecimiento. Hemos multiplicado ya 6 veces. Ya hemos sido 6 células nuevas. Hemos pasado de 20 a más de 140 personas. Cada célula de esas 6 tiene más de 20 personas. Y en todas esas células que hemos multiplicado los he puesto en diferentes redes, pero la mía es totalmente independiente, nadie es mi supervisor, pero como yo participo del grupo pastoral que coordina todas las células, siempre estamos discutiendo sobre la calidad de las células, su programa, qué tiene que mejorar. Entonces, yo también siempre estoy aprendiendo, renovando mi liderazgo con aquello que yo presento y con lo que aprendo con las clases que doy, los cursos que doy. Pero es verdad que el pastor no debe poner su célula bajo un supervisor, porque él es el primer supervisor. Él debe seguir con esa función de líder, cabeza y mentor de toda la visión celular y de toda la estructura. Vivir la célula para un pastor es fundamental para que pueda innovar, conseguir enamorarse siempre y renovar su amor y compromiso, pero él no necesita estar bajo la estructura de supervisión. De hecho, él es el supervisor de toda la estructura de la Bien. iglesia. Juan Carlos, ¿De qué te ríes, Roberto? están diciendo aquí que la supervisora de Pablo es su mujer y hay de él si no hace lo que dice ella, lo que le manda. Bien, una pregunta de Portugal que fue hecha en ¿cuál es el mayor desafío que tiene una célula que esté en el movimiento, en la transición celular? Yo creo que son muchísimos desafíos. Yo diría que, claro, está el tradicionalismo, existe la resistencia al cambio, existe la falta de tiempo, pero yo creo, así analizando de todos estos años, que de hecho el mayor enemigo, el mayor desafío, la barrera más grande, sin duda, es el romper los paradigmas. Sobre todo ese concepto fundamental de la iglesia en células de que cada creyente es un ministro. Ese es un fundamento del evangelio. El sacerdocio de todo creyente es hacer que las personas entiendan que la obra es de todos y es un ministerio común y que la misión de hacer discípulos de cada cristiano. La verdad es que nosotros a veces no lo notamos, pero el cristianismo tiene 2000 años de historia, es mucho tiempo. Y en los primeros 300 años vivió la dinámica de iglesia en las casas, pero a partir del año 300 ya empezó a estructurarse en edificio y establecer una iglesia de catedral, de programas, y especialmente liderada por un líder religioso profesional. Entonces, la idea de que alguien para liderar necesita una formación
teológica profunda, hacer un seminario, convertirse en alguien profesional, eso lo tenemos arraigado en los corazones de todas las personas. Y la mayoría de las personas no se ven a sí mismos fluyendo en el puesto de líder. Entonces, para mí, la gran dificultad es romper los paradigmas, el paradigma del edificio, del domingo como día del Señor. Cuando nosotros queremos poner la célula los lunes, los martes, entonces esos son días de trabajo, y principalmente el paradigma del clero, de que un líder profesional nos va a ministrar la palabra, va a cuidar de nosotros. Él es el que sabe el camino y yo no, yo solamente soy un miembro. Entonces, cambiar todo eso para mí es el gran desafío y es crucial. En eso está la fuerza de la iglesia celular. La fuerza de la iglesia celular está en el hecho de que los miembros comprenden que eso es su ministerio, es la razón de su vida. El nivel de compromiso aumenta muchísimo y de ahí es de donde viene el resultado. Entonces, para mí el desafío más grande es romper los paradigmas. Puedo renovar el consejo que tengo y estoy segura que Roberto está hablando de eso con vosotros. Predicad sin parar, siempre sobre la visión. Repetid hasta que el concepto penetre en el corazón y que las personas pasen a mirarlo con una mirada sacerdotal y no con la mirada de un cliente que está allí para recibir de un profesional. Entonces, esa dinámica de sacar al miembro del banco es sin duda el desafío más grande y toma tiempo. En nuestra iglesia fueron años hasta que las personas lo entendieron. Y al principio es una gran resistencia que hay que romper, pero vale la pena. Porque cuando empiezas a ver miembros de la iglesia viéndose como dueños, propietarios y corresponsables, colíderes de todo el movimiento, entonces la iglesia explota y la repercusión es muy bonita, es una bendición. Amén. Otra pregunta, esta de Alemania. ¿Cómo consigues alcanzar a las personas espiritualmente, tanto dentro de la congregación como aquellos que están lejos? ¿Cómo tocar a una persona espiritualmente? Es una muy buena pregunta. La iglesia está buscando respuesta desde que existe. Hay iniciativas muy bonitas de tocar a las personas en masa a través de la televisión y la comunicación. Hay grandes esfuerzos con las cruzadas y campañas evangelísticas, grandes casas que publican folletos y hay muchísimas maneras. Hay un lado más pentecostal de la iglesia y me parece muy bueno que cree que la iglesia necesita milagros, el evangelismo de poder, donde la persona ve al ciego viendo, como en la época de Jesús, entonces va a abrir su corazón. Y todo eso es verdad. Pero si hacemos una investigación con aquellos que son parte ahora de la iglesia, vas a ver que ellos fueron tocados espiritualmente a través de un amigo, por una relación. Entonces, estamos alcanzando a personas después de más de 60 años de iglesia, después de habernos esforzado muchísimos con las cruzadas, con los programas evangelísticos, pensando que íbamos así tocar a las personas trayéndolas a la iglesia, hemos descubierto que sin ninguna duda la manera más efectiva es primero establecer un puente de amistad, una relación de amistad, de confianza, donde yo te conozco y por eso confío que tú eres alguien que puedes tocar en mi vida y que yo quiero ir. Entonces, aquí en Brasil existe una productora de coches, una fábrica Volkswagen, donde dicen, Volkswagen, tú la conoces, tú confías. Y el cristianismo hoy, en el cristianismo hay mucha desconfianza sobre la iglesia.
hay un movimiento de resistencia. Entonces yo creo más que nunca que la relación familiar, de amigos de trabajo, compañeros de trabajo, creo de verdad que intencionalmente establecer una relación con los vecinos sin hablar de Cristo, solamente como un interés genuino y amoroso por la vida y la necesidad de las personas, para mí, sin duda, esa es la más importante, todavía más cuando estamos viviendo una época tan turbulenta, donde las personas tienen literalmente un miedo de morir. El corazón de las personas ahora mismo está tan abierto, lo estoy viendo. ¿Qué facilidad hay ahora mismo para acercarse a las personas? Simplemente por un gesto acogedor de amor. Entonces, yo creo que estoy llevando a personas a Cristo a través de la amistad. Y ya cuando esa persona me conoce y sabe que soy cristiano, hay ya una relación abierta. Yo comparto claramente todo lo que creo. A mí no me da vergüenza o no me quedo intimidado, sino que se lo dejo muy claro. Si quieres ser amigo mío sabiendo que soy cristiano, incluso un pastor, muy bien. Si no, también lo entiendo. Pero en general, después de establecer una amistad, descubrir que eres cristiano va a explicar a esas personas por qué eres tan diferente, por qué acoges tan bien a las personas y eres tan confiable. Entonces, yo creo que es la relación y la fuerza de la iglesia en células es una iglesia muy fuerte en tema de relación. Dentro de esto hay una pregunta de Italia. ¿Hay algún consejo para consolidar a alguien nuevo en la fe o incluso para alcanzar otras personas en tiempos de pandemia? No te puedes encontrar con él, no puedes conversar directamente cara a cara con él. ¿Cómo se hace? No sé exactamente la razón por detrás de esa pregunta, porque nuestra iglesia aquí, nuestra experiencia es que en lugar de estar teniendo dificultades, estamos teniendo muchísimas más facilidad. La gente está más en casa, la pandemia y esta restricción eliminó la agenda tan loca que teníamos antes, no solamente la nuestra, la de todo el mundo. La gente obligatoriamente está pasando más tiempo en casa y sobre todo tiene más tiempo con el móvil en la mano o con el ordenador encendido. Entonces, la posibilidad de que encuentres a alguien solo, preocupado, buscando algo que hacer, entonces lo que hemos descubierto es que las personas están mucho más disponibles, están mucho más abiertas y tenemos redes sociales. Nuestros amigos o los que trabajan con nosotros están en nuestras redes sociales. Entonces nosotros estamos usando las redes sociales para hacer las invitaciones para las reuniones de células, para una reunión de oración, las reuniones de apoyo emocional, incluso reuniones de alivio de tensión, estrés. Estamos usando las redes sociales para lanzar una invitación de cura, de fortalecimiento. Hay un número muy grande de personas traumatizadas ahora mismo, con un gran miedo. Muchos están desempleados y están sin dinero. Es un momento ideal ahora mismo. El año pasado tuvimos campañas, Roberto ha hablado ya de eso, diversas campañas, y estamos en 21 días de oración y ayuno, y a partir de abril tendremos un mes entero para invitar a nuestros amigos. Este mes estamos orando por ellos, estamos volviendo a hablar con gente, mandando contactos, mandando pequeños textos y todos van a ser invitados a venir a nuestra célula. Y tendremos 4 palabras de amistad, de conforto. Es una oportunidad sin igual. Entonces el evangelismo sin duda ahora mismo es muy fácil. Y el cuidado de la persona nueva convertida y su discipulado ocurre sobre todo en la misma célula.
Entonces, traemos a la gente para convivir en la célula y estamos teniendo muy poca pérdida de personas. Mi célula, tengo 32 personas y todos ellos son nuevos convertidos que se convirtieron el año pasado. Todos, excepto los 2 líderes que están en entrenamiento ahora. Y ninguno de ellos falta a la célula porque la restricción de agenda le puso a la célula como un gran evento, como la atracción aumentó muchísimo. Es una gran oportunidad la que tenemos ahora, sin ninguna duda. La palabra COVID empieza con C, porque es una crisis, realmente es una crisis, pero sigue con O. Y yo creo que es una O de oportunidad. Así que vamos allá, vamos a relacionarnos por las redes sociales. Voy a pedir al grupo del chat, parece que hay algunas preguntas buenas por ahí. Não? Eu No, tenho perguntas aqui. yo tengo todas aquí. Então, por favor. Por favor, entonces, Kaique. Eu vi uma pergunta do Gregory. Una pregunta aquí. Quando o supervisor multiplica a célula, ou seja, ele envia um novo líder. Cuando el supervisor multiplica la célula, ¿el supervisor debe ser el mentor de la nueva célula o debe ser redireccionado para otro mentor? Nuestro proceso aquí de multiplicación es un proceso muy cuidadoso. Cuando llegamos a ese punto de multiplicar, si yo soy un líder de célula, esa célula que yo he generado estará abajo. El mismo supervisor que supervisiona mi célula. Pero si yo soy el supervisor que tengo mi célula y soy supervisor de otras, mi célula va a ser incluida en ese mismo grupo de líderes donde yo soy supervisor. Es decir, quien la genera, la cuida. El camino sigue. Porque si alcanzamos personas por relación, también lideramos por relación. Pertenecer a un grupo de supervisión no debe ser solamente una estrategia, sino algo placentero. Quiero estar junto con aquel que cuida de mí, que es mi amigo. Entonces, más que nada, la supervisión es un encuentro de amigos que tienen una visión en común y que se ayuda y mutuamente cambiando testimonios, contándose todo lo que están haciendo para que así haya un éxito en crecimiento de célula. Entonces, sí, la célula que yo multiplico sigue bajo mi supervisión. Y si yo soy el líder, sigue en el mismo grupo de supervisión donde yo estoy. Bien, una pregunta aquí de Alemania con respecto a los ministerios de Efesios 4. La pregunta es si en nuestra iglesia tenemos un enseño específico de esos dones, apóstol, pastor, evangelista, dentro de la célula. ¿Cómo funciona eso dentro de la célula? No lo trabajamos. Objetivamente dentro de la célula no se trabaja. Eso no quiere decir que no enseñamos sobre el uso de los dones, de los diferentes dones, sino que creemos que la célula es el mejor lugar para expresar nuestros dones. Como Pablo le dijo a los corintios, cuando nosotros nos reunimos, tenemos una palabra, otro tiene una alabanza, el otro tiene una oración, una palabra de conocimiento, y nosotros creemos en eso y lo incentivamos. Animamos a que las personas fluyan en sus dones, pero nosotros aplicamos el concepto para entender el liderazgo de la iglesia. Nosotros
trabajamos con un consejo pastoral donde conocemos los énfasis evangelísticos, proféticos, pastorales, apostólicos de nuestro grupo pastoral. Dentro de la célula, nuestro énfasis es 1 Juan capítulo 2. Nosotros enseñamos mucho que tenemos padres espirituales, jóvenes e hijos. Entonces, el concepto que predomina en la célula es que tenemos miembros más maduros que ejercen papel de paternidad espiritual, de acompañamiento espiritual, de liderazgo. Son aquellos que cuidan y sostienen a los demás. Nosotros enseñamos sobre el joven que es fuerte y que alguien que ahora ya ha crecido y va a producir muchos frutos, va a invitar a personas, va a cuidar a personas. Pero también le damos un énfasis a la idea de hijos, que son aquellos que llegan y que carecen y necesitan de un cuidado especial. Entonces, en lugar de darle énfasis, de darle los 5 ministerios a la célula, sino que le damos énfasis a los 3 papeles básicos que deben estar dentro de una célula saludable: los padres, los jóvenes y los hijos. Bien. Miriam, Kaique, Raquel, ¿alguna otra pregunta a través del chat? Sí, una pregunta. ¿Cuáles son las características claves de una disciplina valiosa para la multiplicación? ¿Cuáles son las características claves de una disciplina valiosa para la multiplicación? As práticas regulares que nós temos. ¿Cuáles son las prácticas regulares Las Levar à multiplicação. para llevar a la multiplicación? Devemos fazer regularmente. ¿Qué cosas debemos hacer regularmente? Las cosas que son claves. Ahora te lo he entendido. La palabra disciplina me confundió un poco. Sin ninguna duda, la multiplicación es la meta más grande, es nuestro sueño en la iglesia en célula, es el gran objetivo. Nosotros trabajamos enfocados a la multiplicación. Queremos que todos multipliquen. Entendemos que cada miembro de la iglesia se debe multiplicar, llevando a una persona al Cristo, como mínimo todos los años. Entonces, la multiplicación empieza en el individuo cuando él recibe de la iglesia el desafío: no vivas un año entero sin traer a una persona a Cristo. Entonces, cuando tú ya incluyes en la visión la multiplicación de que cada persona se debe multiplicar, reproducirse en alguien semejante como un hijo espiritual, allí el concepto de multiplicación ya va entrando dentro del corazón. Entonces, lo primero es que la meta de nuestra iglesia, que cada persona traiga a una persona a Cristo. Y eso llevaría a la iglesia a una multiplicación del 100%. Si cada persona llevase una persona a Cristo, todas las células se multiplicarían. Habría 100% de crecimiento. Si tuviese 40 células y todas ganasen uno para Jesús, tendríamos 80 células todos los años. Entonces, yo creo que desde el punto de vista del gran liderazgo de la iglesia, es hacer que las personas entiendan y promuevan oración, palabras, dejar que el Espíritu Santo actúe libremente en la iglesia a través de la compasión, para que cada persona empezase cada año diciendo: este año no llegaré al final de año sin tener a mi lado una persona a la que yo le vea a Cristo, un discípulo que yo traje a Jesús. Entonces la multiplicación empieza con esa visión, la visión del evangelismo: yo y uno más. Es una responsabilidad mía. Pero dentro de la célula, la estructura celular, la intencionalidad es fundamental. Multiplicar es una meta anual. Es el gran sueño que alcanzar.
Entonces, el líder de célula necesita empezar también con la misma visión de yo y uno más. Yo no terminaré este año sin haber producido un líder nuevo. Los líderes se multiplican en líderes. Los líderes de las células deben desear todos los años tener a alguien a su lado. Y yo alcanzaré a personas, traeré personas, voy a buscar a personas para que yo, en primer lugar, tenga esta disciplina de formar un líder. Es un gran desafío esto. Los líderes normalmente aman liderar. Les gusta hablar, liderar, organizar, pero tienen la dificultad de compartir el liderazgo y hacer que el liderazgo sea un sitio de entrenamiento, pero eso es fundamental. Entonces, tenemos que, a la hora de capacitar al líder, prepararlo para producir más líderes y no solamente que lleven buenas reuniones. Necesitamos también buscar crecimiento en las células. Enseñar a los miembros de las células que es su papel traer a personas para que nuestra célula se pueda multiplicar. Entonces yo tengo una meta de crecimiento. Es muy importante que vayamos preparando otra casa que quiera recibir la célula. No es tan sencillo conseguir que otra persona quiera traer a alguien a su casa. A veces son pequeñas o no les gusta mucho recibir personas en sus casas. Entonces tenemos un año para trabajar también el corazón de las personas para que haya un nuevo anfitrión. Y más que todo, un año para que busquemos una célula tan viva, tan llena de Dios, una célula tan buena y con la idea de que es una célula imperdible para que entonces las personas noten que Dios está ahí. Y cuando las personas notan que Dios se manifestó ahí, ellos se animan no solamente a atraer a personas para probar lo mismo que están probando ellos, sino que también se convierte en alguien confiante de que si esa célula se reproduce en una nueva célula, esa nueva célula también va a ir llena de la presencia de Dios. Entonces, hay una intencionalidad, una búsqueda objetiva, determinada, para que yo multiplique mi célula todos los años. La experiencia que tenemos en la iglesia central es que en los primeros 4, 5, 6 años fue muy fácil multiplicar. De 40 a 80, de 80 a 200, de 200 a 400 células, hasta 1000 células, yo diría que multiplicábamos 100% al año, 60%. Pero ya cuando la estructura es más grande, empezamos a disminuir la multiplicación y es un desafío, es un gran desafío. No solamente multiplicar el número de células, sino también que eso sea multiplicar el número de discípulos para que las células no se queden demasiado chiquititas. Yo entiendo que la célula no debería tener menos que 6 o más que 15. Entonces, nosotros buscamos que haya células ni tan pequeñas ni tan grandes. Entonces, notamos que por el número de personas también ya podemos multiplicar. Es muy bueno, es todo un desafío, pero es la coronación del movimiento celular, es la fiesta de la multiplicación. Cuando nuevos líderes son presentados y es toda una alegría, vale la pena. Y yo me pongo muy feliz cuando veo que eso ocurre, aunque después de 20 años llevándolo, me alegra mucho notar que seguimos soñando en multiplicar las células, más que nunca. Bien, perfecto. Tengo una pregunta aquí hecha en las inscripciones con respecto a la religiosidad. Es una cosa muy personal. El pastor abrió su corazón de la dificultad de sacar este equipaje de religiosidad. ¿Cómo fue el proceso de quebrantamiento, de hacer morir la religiosidad en tu vida como pastor principal?
en la primera vez, antes hablaste de cómo Dios te llevó a eso. Y cuéntanos la importancia de la importancia de esta ruptura de la religiosidad para la transición de iglesias en células. En mi experiencia personal, hay un detalle que yo creo que hace la diferencia, y es que yo era ingeniero antes. Yo trabajaba como ingeniero, me iba muy bien lo que yo hacía, yo trabajaba en una gran empresa e implantar la iglesia en células tuvo mucho que ver con dejar la ingeniería. Entonces yo estaba dando un paso que iba a involucrar todo mi futuro. Si no saliese bien, yo estaba tirando mi carrera profesional para liderar una iglesia muy chiquitita. La iglesia vivía con un número muy pequeñito de miembros, con los recursos financieros que no me darían un sueldo, pero ni cerca de lo que yo recibía en la otra empresa, y todo eso me preocupaba. A mí me daba miedo, pero mi miedo no era de si yo tendría dinero o si la iglesia iría bien. Mi miedo era sobre mí mismo. A mí no me parecía que yo lo fuese a hacer bien. Yo me miraba y pensaba, ¿cómo voy a ser un buen pastor? ¿Cómo voy a hacer una obra? Es mejor que yo siga como ingeniero. Dios me está bendiciendo, yo soy cristiano, mi familia es feliz, mi matrimonio va bien. ¿Por qué voy a entrar a esa aventura? Sí, hay tantas posibilidades de que salga todo mal cuando miro. Entonces, cuando yo di ese paso y a la vez hacer la transición de la iglesia a células, yo entendía que algo tenía que ocurrir en mí mismo. Pero Dios me llamaba para que fuese pastor. Dios me decía, ve, yo voy a estar a tu lado. Entonces yo tuve que buscar a Dios de forma muy intensa. Y eso generó en mi vida un proceso de renovación espiritual. Yo era una persona muy tradicional, yo tenía una teología, una visión más tradicional, más religiosa. Yo creo que en cierto sentido era muy legalista y creía mucho en la fuerza del hombre para realizar la obra de Dios. Yo era muy legalista, pero Dios me quebrantó. Me quebrantó en una experiencia con Él hace muchos años. Y, y yo no sé si he sido muy claro, pero ese es un desafío para cualquier pastor en cualquier tipo de liderazgo. El líder es la razón. La iglesia será como su líder es. Entonces, muchas veces cuando vemos religiosidad, yo entiendo lo que muchos pastores están diciendo y sus dificultades, pero de hecho yo creo que eso debe ser un poco el espejo de la propia crisis que vivimos nosotros. Así era en mi iglesia. Yo decidí abrirme completamente a Dios, tirar todo, como dice el apóstol Pablo. Yo consideré mi pasado una basura. Yo lo dejé todo para conocer a Cristo. Yo pasé 9 meses encerrado en una sala buscando a Dios y yo dije, no voy a empezar hasta que tú no hables conmigo. Y es en esos 9 meses Dios no solamente me mostró lo que yo debería hacer, cómo hacer la transición a la iglesia celular, sino que también transformó mi corazón. Él me quebrantó. Yo sabía que entonces tendría que orar más, buscar más, mi tiempo a solas sería fundamental y así fue como yo me renuevo, yo recibo de Dios vida nueva y si yo recibo de Dios vida nueva, cuando yo subo a predicar o voy a aconsejar a alguien, eso se contagia. Y yo recuerdo que la iglesia empezó a ser impactada por una palabra de fe, por un pastor que ahora era diferente, un pastor que ya era un pastor fracasado desde hace 11 años, pero que ahora tenía un brillo nuevo.
no solamente porque sabía hacia dónde ir, claro que la visión ayuda, porque ahora toda la iglesia sabe cómo va a ser, pero la visión canaliza, anima a las personas, claro, pero había allí delante un pastor animado, vibrante. Entonces, yo sé que eso es muy importante, pero yo te doy dos respuestas a esa pregunta. Primero, pastor, busca a Dios. Mm, No quieras primero transformar tu iglesia, primero transfórmate a ti mismo. Porque yo siempre me quejaba delante de Dios y decía, Dios, esta iglesia es muy fría, esta iglesia no quiere servir, esta iglesia solamente quiere fiesta y programas, esta iglesia es carnal. Y Dios simplemente me dijo, yo quiero cambiarte a ti. Cuando tú estés en fuego ardiendo, las personas te seguirán. La segunda cosa que rompe totalmente la religiosidad en la iglesia son las células. ¿Por qué? Porque la célula promueve la evangelización. La evangelización trae a gente nueva a la iglesia. Yo creo que no hay nada que renueve más una casa que la llegada de un bebé. Cuando un bebé llega, el enfoque del matrimonio deja de ser ellos mismos lo que les gusta, una vida frívola. Ahora quieren cuidar a ese bebé. Ahora hay una nueva responsabilidad. Yo ahora estoy viviendo la época de ser abuelo. Mis dos hijas, cada una tiene un bebé y están cuidando a esos bebés. Y yo noto cómo están cambiando. Ya no tienen tiempo para pelearse, para irse de compras, para una vida superficial, sino que tienen que cuidar a esos bebés. Y ahora son mucho más responsables, son mucho más dedicadas, sus maridos también. Y yo creo que cuando la iglesia empieza a recibir a gente nueva, yo viví aquí, la iglesia con muchas peleas, muy dividida. Yo veía que la iglesia tenía mucha resistencia. ¿Y por qué? Porque nada pasaba. Era siempre el mismo grupo. Y ese mismo grupo ya estaba un poco tóxico en sus relaciones. Pero cuando Dios renovó al pastor y empezó a traer a gente nueva, toda la iglesia fue renovada. Entonces es un proceso. Yo creo que es un proceso de búsqueda, de redefinición. Entonces yo diría, no te desanimes. Es así. Es un proceso tuyo, una transformación de tu vida. Y yo creo que Dios te usará. Claro que yo entiendo que en Europa esto es mucho más fuerte. Tenéis una historia muy larga, una historia de cristianismo mucho más grande que la nuestra. Tenéis una historia, una cuna de todo lo que pasó y que nosotros heredamos aquí. Yo entiendo y creo que es necesario mucha oración, mucha resistencia a los principados y potestades que están sujetando el desarrollo de la iglesia. Creo que es un proceso muy amplio, pero yo te digo que empieza por ti. Empieza por ti y serás muy impactado cuando veas que personas nuevas están viniendo a la iglesia. El enfoque cambiará y las personas empezarán a ver que ahora tendrán que tener una vida diferente y dedicarse a esas personas, porque habrá que vivir una vida real ya que hay gente mirando hacia Amén. mí. Ahora, dentro de esto, Pablo, existe un vacío, un desfase. El pastor empieza a vivir ese cambio, el pastor principal. El pastor principal lo ve de una forma diferente como la iglesia debería ser, pero la iglesia continúa donde estaba. Es, ese desfase entre pastor e iglesia es difícil para el pastor. ¿Y cómo te mantienes animado para mantener ese proceso de transición para Iglesia en Células? Tal vez el grupo más viejo, más antiguo de la iglesia no entran, no ven tanto la visión. ¿Cómo haces para no desistir, para continuar el proceso sin romper la iglesia, sin ofender a las personas?
Las personas tienen que entender que hay que hacer la transición y que se va a trabajar en células, pero tal vez las personas no ven como lo vemos nosotros, porque ya Dios nos ha quebrantado. ¿Cómo vives de esas dos realidades? Hoy yo ya no tengo ese problema. Nuestra iglesia ya es una iglesia totalmente en célula. Quien está en la iglesia ya ni se acuerda o imagina que hemos sido una iglesia que no era en célula. Pero yo permanentemente hago conferencias, cultos especiales, hacemos los días de la visión, domingos de la visión. Es muy importante que estemos activando la visión, recordando la visión y dejándola muy claro a la iglesia lo que somos. Somos una iglesia en células que vive el amor de Dios en pequeños grupos, una iglesia de mucha relación y que sueña y existe para transformar el mundo, transformando vidas y haciendo discípulos. Nosotros hablamos de eso todo el tiempo y toda la iglesia lo sabe. Al principio, cuando no éramos una iglesia en células todavía y queríamos hacer la transición, de hecho, tomamos algunas decisiones y primero es un proceso largo, no va a ser instantáneo, no va a ser inmediato. Es un proceso de cambio cultural. Decidimos que no íbamos a perder a nadie, que aún las personas que fuesen contrarias son preciosas para nosotros y no íbamos a afrontarlas. Fuimos sabios y cuidadosos, pero también dejamos muy claro que Dios, esa es la función del líder, debe tener una experiencia con Dios. Dios habló conmigo y me dijo, la dirección para tu iglesia es establecer los pequeños grupos. Es un cambio de paradigma. El éxito de esta iglesia grande que quieres es si tú transformas cada cristiano en un sacerdote, que él se ve a sí mismo como alguien de quien se espera frutos y que su casa, más allá del domingo, sea un sitio de enseñanza, de edificación. Dios habló eso conmigo y yo se lo dije a la iglesia. Yo se lo dije a la iglesia muy convencido. Esa es la voluntad de Dios. Y la gente puede no estar de acuerdo contigo, pero lo pensará. Pero a medida que va saliendo bien, la gente dirá, mira, es realmente Dios. Y ahora todo el mundo dice, fue Dios el quien lo hizo. Y eso fue lo que yo dije desde el principio, pero la gente no se lo creyó. Pero al ver que cada célula iba creciendo, cada persona nueva, cada bautismo, la gente mira y dice, ¿cómo es posible que esta iglesia bautice 1.200 personas en un año? Solo Dios puede hacerlo. Entonces, nosotros decidimos hacerlo y lo predicamos, enseñamos. Nosotros le dimos tiempo a la gente para que aprendiese. Algunos, sobre todo los jóvenes, vinieron muy rápido. Los jóvenes vinieron apasionados, las parejas apasionadas vinieron. Pero es verdad que algunas personas más mayores, más tradicionales, tuvieron mucha resistencia. Pero son personas que aman a la iglesia. Tienen más historia con Dios, mucho más que los jóvenes. Entonces, cuando ellos ven a los jóvenes, a las parejas nuevas, siendo impactados y teniendo una vida muy bonita y gente nueva llegando, ellos aman a la iglesia. Entonces, ellos naturalmente empezaron a admirar aquello y apoyarlo. Y ocurre así. Yo no te puedo decir, aún teniendo a tanta gente en la iglesia, que todos están en células. No lo están. Nunca vas a tener a 100% de tu iglesia en nada. Eso no existe. Nunca vas a tener a todo el mundo. Pero no hay nadie que diga, yo soy contra, déjalo, eso no es de Dios, eso no existe. Eso ya es algo del pasado. Puede que la persona diga, yo no tengo tiempo, o que diga, no me gusta involucrarme tanto. No pasa nada, ella lo está perdiendo, ella lo sabe. Pero es un proceso. Es un proceso que debe ser paciente, de construir el carácter de tu iglesia.
Dios nos dio a nosotros la mano del alfarero y nosotros somos los que vamos a crear a nuestra iglesia. Él es el pastor de la iglesia. Es que a través de lo que se le ha dado, la palabra, la predicación, la enseñanza, su testimonio, su visión, es el arma más poderosa del líder, la visión. Imaginaos si nos vamos a convertir en una iglesia así. Dios le dio al pastor toda la capacidad para moldear el carácter y la visión de la iglesia. Es un proceso, no es de un día a otro, pero hay mucha gente que quiere esa mudanza, ese cambio. Entonces, si el pastor de hecho tiene una comprensión de parte de Dios que eso es lo que tiene que hacer y se dedica y ora y pide, él verá el poder de Dios. Va a ver cómo ocurren los frutos. Es una obra espiritual. Y otra vez quiero darle énfasis. Es imposible separar la transición y los frutos y el resultado de una iglesia en células de tu vida y de tu dependencia a Dios. Es Dios el que lo hace. Y Dios va corrigiendo, te va dando las palabras. Entonces, eso fue lo que hicimos. Hemos descubierto también alrededor del mundo las iglesias con más éxito y hemos traído a gente de ahí, hemos traído a gente de lejos, de Asia, de los países que mejor les van. Hemos traído grandes personas del movimiento celular que también nos han dicho, vais bien, vais por buen camino. Ahora las iglesias más grandes que hay ahora mismo son iglesias que trabajan en modelo celular. Entonces siempre traemos a personas que vienen y nos dicen, vais por buen camino. Y entonces nos animamos y la iglesia se siente muy bien bendecida. Muy bien. Finalmente, todo el mundo se animó, empezó a haber conversaciones, hay muchas preguntas que se acumularon, pero el tiempo no perdona. Dios perdona, pero el tiempo no. Estamos llegando al fin de nuestra sesión de hoy. Inicialmente, alguien pudo pensar 3 horas, no sé si voy a aguantar. Pero ahora tenemos gente que dice, bueno, ya se ha acabado, es posible. Tenemos aún tantas preguntas que podríamos hacer, pero infelizmente llegó la hora de acabar. Yo voy a pedir al pastor Pablo que ore por los pastores, por nuestras iglesias de aquí, para que la bendición de Dios nos impulse para ir más adelante. ¿Puedes hacerlo, por favor? Sí, puedo hacerlo. Me gustaría dar las gracias antes de orar por la oportunidad, el privilegio. Quiero deciros que el amor que tenemos por la iglesia del Señor en toda la tierra y la admiración que tenemos por el trabajo que estáis haciendo. Nosotros entendemos el reino de Dios como algo maravilloso, un regalo que Dios dio a la tierra, fruto de la muerte de Jesús. Vivimos una época tan difícil. En Brasil estamos viviendo una crisis que nunca imaginé que iba a haber, pero a la vez estoy tan feliz por ver que Dios está haciendo algo tan grande y que es un tiempo, es un llamado de Dios a una consagración. Y creo que una que nunca hemos visto antes. Y te quiero animar, pastor. Entrega tu vida totalmente a Dios. No te reserves, dalo todo. Para mí, dejar mi trabajo no fue solamente dejar un trabajo, fue tener que entregarlo todo, fue dar un salto de fe. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere, que creamos. Si nosotros creemos, vamos a verlo, veremos la gloria de Dios. Dios nos llamó para obras todavía más grandes. Yo creo que Dios está preparando cosas mucho más grandes. Creo que nuestro peligro no es de que las cosas no salgan bien o que vayamos a destruir nuestro ministerio. El gran peligro es de desechar nuestra vida, desperdiciar nuestra vida de algo tan bueno que quiere hacer Dios. Y quiero orar y pedirle a Dios
que bendiga tu vida sobrenatural. Y es tan bonito que tenemos aquí a gente de tantas lenguas y el reino de Dios está aquí de forma tan bonita. Está ilustrado aquí. No importa la lengua, no importa el país, no importa el nivel social, el color de la piel, solo somos uno en el Señor y abrimos espacio para Dios, para que llene nuestra vida. Vamos a orar. Padre, como el ciego Bartimeo, yo quiero clamar aquí con toda mi fuerza: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Abre nuestros ojos. Nosotros queremos ver como tú ves. Jesús, nosotros clamamos a ti, Señor, que vengas. Ven sobre nosotros. Espíritu Santo, ven. Ven sobre cada una de las personas aquí. Espíritu Santo, ven sobre nuestras iglesias ahora. Ven, Espíritu Santo. Baja sobre nuestras iglesias con poder, con gracia, con unción. Ven sobre nosotros. Ven a sacar todo el miedo, todos los límites. Rompe con los límites. Saca todos los obstáculos, sea cultural, sea del alma o sentimental, de un miedo, una inseguridad, sea doctrinario o teológico. Ven sobre cada uno. Ven sobre cada iglesia, que en este domingo ya en el culto presencial o online, que la unción de Dios ya se manifieste. Yo pido, Padre, que algo sobrenatural ocurra, que el mismo mensaje, el mismo pastor sea sobrenatural. Yo pido por el próximo encuentro de célula en los que estemos, que tu presencia venga y que sea muy bonito, que veamos algo nuevo allí. Padre, yo oro por nuestras ciudades, por nuestros países. Ven, Espíritu Santo, ven a bendecirnos. Y yo oro para que seamos fortalecidos con poder en nuestro corazón, para llevar hacia adelante con éxito, con rapidez y con alegría, para que lleguemos a cumplir la misión que tú nos has dado. Pido la unción de liderazgo, el don de liderazgo. Pido que renueves la capacidad de liderazgo, que vengas a derramar sobre cada uno un don nuevo en la enseñanza, en la predicación, que puedas capacitar a las personas que están aquí haciendo la transición, que formen líderes excelentes, y una unción de crecimiento, de multiplicación, de conquistar almas para Jesús, que venga sobre cada hermano. Saca el miedo, el desánimo, cura las heridas, y si hay algo que está bloqueando el fluir de la gracia de Dios, la gracia que capacita, que todo el poder que tú nos has dado, yo oro para que quites el impedimento que haya, porque yo creo que tú ya nos has capacitado, ya nos has bendecido con toda suerte de bendiciones espirituales. Yo creo que ya tenemos todo lo que necesitamos para que demos muchos frutos. Yo te pido, Señor, que lo liberes. Yo bendigo a este grupo, yo oro por Roberto, por Simone, por el trabajo que DNA Central está haciendo ya en tantos países. Yo te pido, Dios, que bendigas. Bendice a Roberto, dale puertas abiertas. Bendice todos estos líderes que están aquí, que ellos no sean solamente pastores de una iglesia donde habrá algunas células, sino que se conviertan en iglesias referentes en sus ciudades y países. Yo oro, Padre, por un milagro sobrenatural, que cada iglesia no solamente crezca y mejore, que sean excelentes iglesias, sino que se conviertan en iglesias que imiten la fe, que imiten la unción, que imitan humildad, que imiten el modelo y la estructura. Y oro para que de nosotros en este grupo haya un movimiento de revitalización, de plantación de iglesias, un avivamiento, sea liderado para todas nuestras ciudades y nuestros países. Yo bendigo Portugal, España,
Bendigo Francia, Alemania, bendigo Italia, cada país aquí representado y toda Europa. Dios, envía tu espíritu, tu gracia. Bendice, Padre, esta multitud, que el Evangelio sea reavivado de forma sobrenatural en nuestras ciudades. Esta es mi oración, mi bendición, y yo creo que tú vas a usar cada uno aquí de manera extraordinaria en este año y que ya nunca más seremos los mismos. Cuando llegue el final de este año, seremos totalmente transformados. Esta es mi oración y yo agradezco en el nombre de Jesús.